Estoy seguro que en algún momento cuando estabas por Instagram, Facebook, TikTok, has visto este tipo de vídeo. El vídeo en cuestión os lo estoy dejando por aquí y básicamente es una persona haciendo 4 o 5 dibujos al mismo tiempo. Y además, no solo eso, sino que a medida que va haciendo esos dibujos, los va haciendo tipo impresora, ¿vale? De arriba a abajo, todos en línea. Claro, como comprenderéis, yo al ver ese vídeo, mi cabeza hizo... Y me puse a pensar, ¿cómo un humano puede tener la habilidad de hacer algo así? Tiene que ser un fake. Entonces me puse a pensar posibilidades de cómo se podía haber creado ese efecto. Mi primera teoría fue que hicieran los dibujos por separado, uno por uno, con una especie de marcador blanco especial. Entonces en esta hoja, con un marcador blanco, harían el dibujo para que así no se viera a simple vista. Y luego quizás con otro marcador especial lo que haría es pasarlo así en líneas horizontales e iría apareciendo el dibujo automáticamente. Pero era demasiado rebuscado eso. Luego pensé lo que seguramente muchos estáis pensando y es, el vídeo está invertido. Los dibujos están hechos desde el principio uno por uno y los marcadores que utiliza luego lo irían borrando desde abajo hacia arriba, ¿vale? De acuerdo, algo como esto parecido. Entonces al hacerlo de esta forma, borrando desde abajo hacia arriba, lo que pasaría es que al ponerlo invertido parecería que se está dibujando todo. Ese es el método que quizás más me podría creer, pero aún así me parecía todavía muy rebuscado. Pero después de buscar, por fin tengo el truco y hoy en este canal lo vamos a demostrar. Así que para ello, como sabéis, necesito una especie de tablón de madera. En este caso tengo este palo, el cual voy a tener que taladrar para poner aquí las herramientas de dibujo. Así que bueno, empecemos por preparar la herramienta y luego os voy contando. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es recortar un poco el palo, ya que no lo necesitamos tan largo. Vamos a marcar las posiciones para los agujeros y seguidamente con el taladro vamos a perforar esas marcas. Ahora podemos introducir los respectivos bolígrafos. Yo voy a poner uno rojo, uno verde y uno azul. Y para fijarlos bien voy a utilizar una pistola de silicona fundida. Bueno, pues después de una horita, que la verdad que me ha llevado su trabajo, tengo aquí terminada por fin la herramienta que vamos a utilizar, que creo que ha quedado bastante guay. Al final le he puesto ahí el toquecillo con una cinta con el color que corresponde a cada bolígrafo y tendremos que ir dibujando haciéndolo de esta manera, ya veremos cómo. Es la primera vez que voy a intentar hacer algo así de difícil, así que no prometo nada, pero bueno, vamos a la mesa de nuevo y continuemos. Bien, pues a partir de este momento es que vamos a empezar a hacer los 3 dibujos para crear ese efecto tan impresionante. Y bueno, sé que a lo mejor no imaginabais que estaría haciendo unos bocetos antes de iniciar todo el tema con el palo y eso. Y es que sí, efectivamente creo que es bastante necesario para este reto tan difícil tener cierta guía de un boceto, porque si no es que de verdad es imposible. De hecho, en los vídeos virales no me creo que no haya un boceto previo, ya que si no sería extremadísimamente difícil hacer esto. Lo que pasa es que si os fijáis, los planos siempre son de bastante lejos y los bocetos no se llegan a ver bien, ya que esos están hechos con lápices de grafito que son muy claritos, casi imperceptibles desde lejos, o como en mi caso voy a hacer un borrado parcial de los dibujos con una goma moldeable, y con eso listo, ahora sí que ya tendré mi Iron Man, Hulk y Capitán América listos para empezar con el proceso del palo con los bolígrafos. Ahora sí, ya tenemos el borrado parcial, podemos empezar con el palo y los 3 bolígrafos Bic. Y bueno, voy a desvelar el truco ya directamente desde el principio, porque la verdad es que no tiene demasiada historia y ahora lo vais a notar bastante. Y digo que lo vais a notar bastante desde el principio porque efectivamente aquí la velocidad en la que está el dibujo pues no es tanta y se puede apreciar muchísimo mejor cuáles son los movimientos a la hora de hacer estos dibujos. Y es que si os fijáis, voy haciendo los dibujos de izquierda a derecha. Es decir, el truco es el siguiente, es muy sencillo. Bueno, cuando digo sencillo me refiero de entender, porque fácil tampoco es que sea. Si os estáis fijando bien, lo primero que hago es pintar un poquito del Iron Man, así en formato horizontal, pero nada, unos 2 centímetros como mucho de anchura. Y cuando he rellenado un poquito me voy directamente al de Hulk y hago lo mismo, hago una pequeña línea así tipo impresora con una anchura de unos 2 centímetros y luego voy con el siguiente, que es el Capitán América, y vuelvo nuevamente a hacer el mismo proceso. Entonces, después de rellenar la parte del Capitán América, volvería a la de Iron Man, rellenaría un poquito, luego con Hulk, luego Capitán América, luego Iron Man y así todo el rato hasta ir bajando todos los dibujos. Espero haberme explicado bien, es un poco difícil explicarlo con palabras, pero bueno, creo que la propia imagen ilustra bastante bien lo que estoy diciendo. Explicado con palabras muy simples y para que todo el mundo lo entienda, los dibujos se hacen de uno en uno, lo siento por haberos arruinado toda la ilusión. Claro, esto es el truco a priori y parece sencillo así dicho,
lo de primeras, ¿no? Pero claro, aquí ahora vienen las cosas que nadie te cuenta. Es muy difícil estar concentrado haciendo 2, 3, 4 dibujos, aunque sean de uno en uno al mismo tiempo, ya que de esta manera es muy fácil perder la concentración del dibujo que estás haciendo, aparte de que no tienes la libertad de hacer un trazo largo como para hacer las proporciones de las sombras y todo eso bien, sino que tienes que hacerlo así en formato impresora, que es muy difícil. Luego, claro, fijaos en la posición en la que tengo las manos a la hora de dibujar. Tengo ahí el palo alzado en el aire, en una posición súper antinatural y muy dañina para las muñecas. De verdad, tenía que ir parando cada 45 minutos más o menos, porque si no es que me abría las muñecas. Luego hay un detallito bastante interesante del que me di cuenta nada más empezar, porque dije, uy, esto no puede ser así, la estoy liando. Y es que claro, si los bolígrafos quedan exactamente a la misma altura, es decir, las puntas quedan alineadas perfectamente, lo que ocurría es que cuando estaba pintando, por ejemplo, el Iron Man, sin querer también pintaba el Hulk donde no tenía que pintar. De hecho, fijaos en el Capitán América, a la izquierda de su cabeza, veis ahí como unos trazos fuera de su cabeza que no tienen ningún sentido. A eso me refiero. Y para eso pensé en una pequeña solución muy sencilla con la que al menos iba a reducir este problema muchísimo. Y la solución no fue más que extraer un poquito la punta y ahí meterle silicona fundida para que se quede todo bien fijado. De esa manera el bolígrafo central es más largo que los de los laterales, y con esto facilita la tarea de que pueda tener menos errores. Porque efectivamente, por ejemplo, si queríamos estar pintando el Capitán América, lo que hacía en ese momento era alzar la parte de Iron Man, es decir, la parte roja la alzaba un poquito y así me procuraba de no pintar. Vamos, que es un reto en el que hay que tener todos los sentidos puestos, o sea, es increíble la habilidad de la gente que hace esto. Es que de verdad, pienso, si ya me ha costado hacerlo con 3, imagina los que lo hacen con 5 o 6 dibujos. Y es que ya os digo, aunque el truco así a priori parezca sencillo, la verdad es que no es tan fácil de hacer. Y por cierto, si todavía tenéis la duda de si se hace así el efecto o no, puedo confirmároslo de una manera muy simple. Y es que pensadlo, con el palo atado así en una posición fija con los 3 bolígrafos sería prácticamente o totalmente imposible que cuando estás pintando, por ejemplo, una zona de Hulk, encaje la punta del bolígrafo rojo para también encajar ahí la proporción exacta del mismo dibujo de la izquierda. Es que no tiene sentido. Espero haberme explicado con esto último, es decir, no pueden encajar las posiciones de las puntas a la misma vez. En conclusión, la única manera humana de hacer esto es de uno en uno y no acepto discusión. Eso sí, se puede mejorar el efecto, pero para hacer mejor el efecto habría que hacerlo más tedioso de lo que aún estáis viendo ahora mismo, y sería dibujar un poquito menos en cada transición del dibujo. De esa manera, a cámara rápida, sería todo mucho más rápido y no se notaría casi nada, y también se vería mejor si no lo hiciéramos todo el rato izquierda a derecha como se ve en este vídeo, sino que fuéramos alternando un poquito izquierda, derecha, centro, izquierda, derecha, centro, y de esa forma la ilusión quedaría un poquito mejor. Y bueno, esa sería la manera de cómo se hace este tipo de vídeo viral. Espero que apreciéis el esfuerzo, no sabéis lo que me he reventado las muñecas y la espalda para hacer esto. Y bueno, pues aquí tenemos los 3 resultados a bolígrafo, que creo que no están tan mal para cómo los hemos hecho. Y efectivamente, como creo que ya os habréis dado cuenta todos, cada color del bolígrafo representa el color de cada superhéroe. Pero no te vayas aún, porque ahora te mostraré el efecto final. Bueno, pues al final hemos estado un aproximado de unas 8 horas ahí dándole caña con el palo ese atado con 3 bolis. Y aquí tenemos los 3 resultados haciendo los dibujos formato impresora. De verdad que me ha costado mucho hacer estos dibujos, así que espero que lo apreciéis, porque si no ya os digo que no voy a volver a hacer esto otra vez. Pero bueno, si el vídeo llega a 60.000 likes, a lo mejor lo llevamos al siguiente nivel. Ya habéis visto todo el proceso, los truquitos ahí que hay para que luego se vea bien el efecto. Y efectivamente el truquito está ahora en achicar lo máximo el tiempo, reduciéndolo a solo unos 20 o 30 segundos. Y de esa manera es que vamos a poder ver ese efecto tan impresionante. Así que sin más os dejo el resultado final de cómo quedaría formato short / TikTok dentro en 3, 2, 1... Pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya molado un montón y que sepáis que todo lo que veis en internet
no siempre es exactamente como lo creéis, y más aún cuando son en este tipo de formatos súper cortos. Pero bueno, espero que os haya resultado interesante, que lo compartáis con amigos y familiares si os ha parecido chulo el efecto. Gracias por ver y ahora sí, mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.